Siempre he sido muy escéptico. Traía problemas de salud muy grandes, mucho cansancio, mucha pereza, tanto mental como física. Y entonces empecé a practicar enfocándome a mis problemas de salud. El cambio me dejó de veras, súper impactado. Desde los primeros pasos, yo empecé a sentir algo muy fuerte dentro de mí. Empecé a sentir un cambio, me empecé a sentir más energético, mucho más activo, mucho más despierto. Mejoré muchísimo mi salud, mejoré muchísimo mi percepción de muchas cosas, mejoré muchísimo mi carácter. La verdad sí fue impresionante el cambio, impresionante. Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento el día de hoy porque tenemos a otro alumno maravilloso de Fuerza Integral, otra persona que ha logrado cosas increíbles con su salud, con su vida, a través de su práctica. Y hoy en especial me siento muy conmovido porque es un alumno que tomó la instrucción hace alrededor de 17 años y él es Guillermo Romero Tovar. Y vamos a platicar con él y nos va a compartir mucha buena información. Bienvenido, Memo, qué gusto estar juntos. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, un gustazo de verdad, ¿eh? Ya se te extraña. Qué gusto y muchas gracias por darme este espacio. No, hombre, encantado y la verdad es que es muy bonito entrevistar a alguien que ha visto a Fuerza Integral crecer, que ha visto al Chinen Chikung crecer como lo ha hecho en nuestro país y ahora ya en tantos países más. Y bueno, sobre todo con tanta buena información. Has logrado cosas increíbles. Yo te escuché platicar hace un par de años con un amigo acerca de todo tu proceso. Estábamos en una comida juntos, tú estabas en otra mesa y yo escuché todo lo que le platicaste y dije, ¿cómo no? Tengo una grabadora ahorita para capturar todos estos logros maravillosos y bueno, qué bonito que hoy podamos estar juntos y que tengamos la oportunidad de que los compartas así con los amigos que nos están escuchando, porque eres un ejemplo de mucho de lo que se puede lograr a través de la práctica de Chinen Chikung. Memo, platícanos un poquito de ti, por favor. Hola amigos, soy Guillermo Romero, servidor y amigo, compañero de este maravilloso grupo de Chinen Chikung. Yo, pues, ¿qué les puedo decir rápidamente? Yo soy empresario, me dedico al espectáculo, ¿sí? Al medio del espectáculo, realizando eventos con artistas, eventos diversos, con secretarías de gobierno, con empresas, bueno, productor de teatro también, padre de familia, esposo, casado con una gran mujer, una gran profesionista, un gran ser humano, una mujer maravillosa, con una hija increíble que también ya se está preparando para ser profesionista. Y pues eso soy yo, una persona escéptica, difícil de convencer en muchos aspectos, pero que el Chinen Chikung me ha abierto hacia caminos que yo la verdad jamás hubiera pensado hace 18 años que yo podía explorar. ¿Por qué no empezamos por el principio, querido Memo? ¿Cómo llegaste al curso? Recuerdo que ibas a regañadientes. Platícanos un poquito. Sí, caray, mira, tú sabes, bueno, ahora sí que ya tantos años de conocernos, Eduardo, y de tener una muy bonita amistad con toda la familia, pues me conoces, sabes cómo me manejo, sabes cómo pienso, y de siempre yo he sido una persona que me guío muchísimo por lo que veo, lo que palpo, no tanto por lo que me dicen o por cosas que para mí a lo mejor no son tan factiblemente comprobables, ¿no? Soy muy escéptico, siempre he sido muy escéptico. Y esta cuestión de la energía, para mí en ese entonces, no era algo que yo conociera, no era algo que yo, pues, realmente supiera de qué se trataba. Para mí era algo muy, ¿cómo te diré? Muy efímero, ¿no? Yo en ese entonces traía problemas de salud muy grandes. Como tú bien sabes, yo estoy casado con una gran mujer que es médico, ¿sí? Y esa pobre médico
se las veía muy mal conmigo porque ya no sabía ni para dónde, llevándome con especialistas y demás, por diversos problemas, ¿no? Y sucedió algo que yo hasta ahora digo es el destino, ¿no? Una persona paciente de ella que llegó a su consultorio, que en ese entonces era alguien allegado a ti, con un problema, un problema ya para llegar a nivel quirúrgico, le comentó de la práctica del Chin en Chikun, porque en el momento que se pusieron de acuerdo para la cirugía que mi esposa le iba a practicar a esta chava, ella le dijo, ok, yo puedo operarme, no sé, en un mes o no sé, X tiempo, por cuestiones de trabajo. Dijo, ok, mientras tómate tales medicamentos para los dolores, etcétera, etcétera. Y ella le dijo, ok, nos vemos en un mes. Regresa esta chica al mes, pues para hacerse los estudios previos, la exploración de Nayeli con esta situación y todo. Y resulta, según me platica Nayeli, que no le encuentra nada. No le encuentra el problema que tenía, que según recuerdo eran quistes. Y Nayeli quedó muy sorprendida. Primero le dijo, oye, pues ya te operaste. Ella le contestó, no, para nada. ¿Cómo crees? Pues si mi médico eres tú, Nayeli, que no sé qué. Dice, no, ¿cómo no? Pues si ya no tienes problema alguno. O entonces, ¿qué hiciste? No, pues los medicamentos. No, los medicamentos no eran para nada de esto. Esto es imposible que con medicamentos se eliminara. Y para no hacer el cuento largo y no aburrir aquí a todos los que nos ven, pues resultó que le platicó sobre el Chin en Chikun, sobre la práctica que tuvo para ayudar en la cirugía, que tú le habías comentado, oye, practica mucho, enfócate para que le ayudes a la doctora a que la cirugía salga muy bien. Entonces, obviamente Nayeli quedó extremadamente sorprendida. Ella, siendo médico, decía, no puede ser, esto a mí nunca me ha pasado. Y luego, ese día por la noche llegó y me platicó. Yo cuando me platicó, la verdad, me reí mucho. Te soy muy sincero. Yo dije, ay, por Dios, eso no puede ser. Así yo decía con pura palabra, pura magia, ¿o qué? No, es que es una práctica energética. No sé la verdad de qué se trate, pero deberíamos averiguar para tus problemas de salud. Yo lo primero que le dije es, no, Nayeli, yo no voy a ir a tomar una práctica o a tomar ¿cómo se llama? Una clase donde me digan, venga, la fuerza estará contigo, échale ganas, por Dios, eso no existe. Y por favor, vamos. Yo estuve muy renuente y ella por su lado dijo, pues no me importa, nos vamos a inscribir. Y nos inscribió ella, sin decirme nada. A la semana me dijo, oye, pues ya nos inscribí. Digo, ¿a qué? A esto el chico, ¿pero por qué? Sí, son 2 días, sábado y domingo, full day, no sé qué, esto y lo otro. Y sí, como tú bien dices, fui a regañadientes, te lo comenté ese mismo día, el día que nos conocimos, el primer día de toda la teoría, de todo lo que nos platicaste, de todo lo que vimos a nivel teoría y demás. Pues recuerdo que me acerqué a ti y te dije, oye, pues la verdad, honestamente yo no creo en esto, se me hace muy difícil de enfocarme a esta situación. Tú lo único que me dijiste, y lo recuerdo perfecto, es, por favor, ven mañana, no lo dejes y vemos cómo te sientes. Obviamente dije, pues ya se pagó, pues vengo el domingo, ¿no? El domingo fui otra vez a regañadientes, muy de malas, porque además era desde muy temprano, muy primera hora en domingo. Dije, pues ahí vamos. Y ahí me pasó algo impresionante que también yo ya te comenté, Eduardo. Desde los primeros pasos, yo empecé a sentir algo muy, muy fuerte dentro de mí. Empecé a sentir cosquilleo, empecé a sentir como calambritos, o sea, cosas raras. Yo dije, no, han de ser la posición de los brazos, ¿no? Ha de ser por lo que hacemos, no, esto no puede ser. Y bueno, seguimos toda la práctica ese día, 8 horas, intensas, padres, y al final te acuerdas que tuvimos la plática donde te dije que me había pasado algo muy raro en las manos, en los brazos, de que se me habían marcado mucho las venas, se me habían puesto muy oscuras, y que
Pues yo dije, ¿qué onda? Y mucho calambre, ¿sí? Pero a la vez también algo por dentro muy especial, algo que no había sentido jamás. Y ahí fue donde me cayó el 20 de que realmente algo estaba pasando. Y que malo, pues no podía ser, ¿no? Tú me platicaste y me dijiste, por favor, practícalo en tu casa, hazlo en algún lugar donde tú creas conveniente que tienes que modificar la energía para que veas los resultados, van a suceder cosas diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y, ok, luego, en la semana puse en práctica lo que habíamos estudiado ese fin de semana. En ese entonces vivíamos en un departamento muy pequeño, teníamos a la niña muy pequeña, porque Sophie tenía 2 años. Ella no podía dormir muy bien en su recámara, no se quería quedar sola en su recámara, decía que veía monstruos en el closet y no sé qué, que veía a E.T., ¿no? Y no se quería quedar, lloraba y la teníamos que llevar a nuestra recámara. Entonces lo primero que hice fue ponerme a practicar en la recamarita, una recámara muy pequeña que tenía en ese entonces mi hija, y ahí empecé a practicar, ¿sí? Dije, a ver si puedo modificar el entorno energético de esta habitación. Y efectivamente, Eduardo, efectivamente, amigos, fue algo, para mí en ese entonces dije, ¿esto es magia o qué es? No puede ser, porque el cambio fue radical. A la semana probamos de volver a dejar a mi hija en su cuarto y la niña empezó a dormir como lo que era, una bebé, sin problema alguno, sin temores, sin despertarse, durmiendo plácidamente. Eso fue lo primero que yo vi en un cambio muy fuerte, muy radical, que sí me dejó perplejo, pero por los problemas que yo traía de salud, que es un problema que yo he cargado de siempre, que es un problema del corazón, estaba yo medicado, en teoría de por vida era que tenía que tomar el medicamento, y entonces empecé a practicar enfocándome a mis problemas de salud, ¿sí? Y sí, el cambio me dejó de veras, híjole, súper impactado, porque el cambio empezó gradualmente a ser muy fuerte. Yo sufría eventualmente desmayos así de la nada, sin previo aviso. En los desmayos me dicen que convulsionaba, y no eran muy seguidos, pero sí eran eventuales. Lo empecé a practicar, todavía con el medicamento. Llegó un momento en que de verdad yo, hasta a nivel de energía física, corporal, mental, empecé a sentir un cambio, me empecé a sentir más energético, mucho más activo, mucho más despierto, ¿sí? Porque tenía yo mucho cansancio, mucha pereza, tanto mental como física. Empecé a sentir el cambio. Llegó un momento, no sé, no recuerdo bien, pero unos meses después, dije, me siento muy bien, voy a intentar dejar el medicamento. Obviamente, cuando lo platiqué con mi médico, muy escéptico, me dijo, no lo hagas, eso no puede ser real, no te enfoques en eso, sigue con el medicamento, si no yo no me puedo hacer responsable de tu salud. Dije, ok, a él le dije, ok, voy a seguir. No, lo dejé de tomar, probé como por 3-4 meses antes de sacar un análisis, y la verdad es que no. A la fecha, estamos hablando de hace 18 años, yo no volví a tener, que consumir ese medicamento, no lo volví a consumir, no volví a tener problemas en ese sentido. Mejoré muchísimo mi salud, mejoré muchísimo mi percepción de muchas cosas, mejoré muchísimo mi carácter, porque yo tengo desgraciadamente un carácter muy explosivo. De repente tengo actitudes muy depresivas, ¿sí? El cambio fue radical. Y de verdad, todos los que hemos practicado, que ahora somos muchísimos, miles y miles de los que estamos ya en esta maravillosa comunidad del Chin en Chikung, de verdad sabemos de lo que estoy diciendo, porque sé que todos
lo han vivido y todos lo han percibido y todos han obtenido esos resultados. Yo no creo que haya una sola persona que esté dentro de este maravilloso grupo que no sepa de lo que estoy hablando o que no haya obtenido esos beneficios de esta maravillosa práctica. La verdad sí fue impresionante el cambio, impresionante. Después de ahí, la práctica la empecé a guiar a muchos otros lados, a muchas otras áreas de mi vida que sí me beneficiaron. Wow, Memo, qué bonito, qué bonito. La verdad es que siempre es un placer escuchar las historias de los alumnos, todo lo que logran. Imagínate el alimento que es para mi equipo, para mí, saber que somos el medio a través del cual tantas personas logran este tipo de mejorías radicales en su vida. Y yo te agradezco muchísimo, Memo. A mí me gustaría, antes de despedirnos, que nos dijeras qué consideras tú que toda la gente que no ha dado el paso, que ya se enteró que existe Chin Chikung, pero la está pensando, está indecisa, debería saber. Pues yo no sé si será la edad o qué, pero ya tengo muchas amistades que desgraciadamente tienen problemas, algunos ya muy fuertes, desgraciadamente, de salud. Y de verdad yo a todo el mundo les digo lo mismo. Oye, sí está bien que vayas a tu médico. Yo estoy en un ambiente de médicos por mi esposa y conozco de todas las especialidades y he pasado, creo que por todas las especialidades, ¿sí? Y obviamente tienen que ir al médico, claro, claro. Pero siempre les digo, oye, apóyate en esta herramienta. Y les platico mucho de lo que aquí acabo de decir, ¿sí? Les platico mucho de mi experiencia. Porque a esas personas, a la gran mayoría de las personas con las que he platicado esto, son gente que me conocen desde hace 30, 32 años, amistades que me quieren bien, que yo amo de verdad, con toda honestidad, que me tienen confianza, que saben que yo no les voy a mentir, saben además cómo soy, de honesto y sincero, ¿sí? Y de escéptico, ¿no? Prueben, no les va a hacer daño, todo es energía, todo. Tanto buena como mala, positiva, negativa, todo es energía. Todo irradia energía. Entonces, eso es lo que yo creo deberíamos de abrir un poquito la mente todos para investigar un poquito más allá. Y obviamente, al investigar eso, pues pueden llegar a este tipo de prácticas, como lo es el Chin Chikung. Yo lo único que invito a la gente y yo lo único que creo que necesita saber la gente es escucharnos tal vez a nosotros, a los que hemos practicado, ¿sí? Que no somos gente comprada por ti, no somos gente que queramos ayudarte a ti, al contrario, yo el único fin que tengo es ayudar a la gente y sobre todo a la gente que yo quiero, a mis amigos, con un cáncer, con un problema de diabetes, con un problema, no sé, cientos de problemas que desgraciadamente luego tenemos. Lo único que quiero es ayudarlos. Lo único que quiero es que vean que hay una herramienta poderosísima al alcance de todos nosotros ahora. Una herramienta que vale muchísimo más de lo que es tomar un curso de 2 días. El Chin Chikung, por lo que es y por lo que nos ayuda a todos, siempre ando hablando mucho de eso. Hasta con los médicos, ¿eh? Bueno, conozco 2 médicos, Eduardo, que tomaron la práctica contigo. Y que avalan los resultados que tiene el Chin Chikung. Lo avalan, pero así totalmente, siendo médicos, que sabemos que muchos médicos son muy escépticos a estas cosas. Tengo 2 o 3 que conozco, que he platicado con ellos y que sí, están muy convencidos porque lo tomaron y aparte lo han recomendado con pacientes de ellos. Y saben que es un apoyo muy fuerte para tratamientos, para procedimientos y para muchos procesos que se tienen que vivir con salud, no solo física, sino mental y emocional. Que eso a veces es más importante para poder curar lo físico, estar bien acá y acá. ¿Cuál sería tu recomendación, tú que eres una persona que ha logrado cosas importantes con su práctica, cuál sería tu recomendación para los demás practicantes de Fuerza Integral? Constancia, seguir, ser perseverantes, no dejarlo.
porque es una herramienta que no podemos cometer el error que yo he cometido, de te sientes bien, abandonarlo, porque ya estoy bien, como que no pasa nada ya, pero caray, no, es que esto lo necesitamos de siempre, es como tener una buena plática con la gente que amas, es como tener una buena terapia con amigos, ¿no? Es como desahogarte con alguien, es necesario, te sientas bien, mal o peor, es necesario, no te puedes aislar, no te puedes aislar del mundo, de la gente. Pues de igual manera, no debemos ni podemos aislarnos de esta herramienta tan fuerte y tan hermosa que tenemos, todos los que tuvimos la suerte de tomar el curso y tenerla en nuestras vidas. Así es, así es. Yo siempre les he dicho que es un hábito de higiene, ¿no? Es un hábito de higiene y como todos, tiene que ser habitual, tiene que ser un hábito, tenemos que hacerlo de una manera constante porque pues, si tú te dejas de lavar los dientes, no le va a ir bien a tu boca, ¿no? Si tú dejas de tener una buena nutrición, una buena rutina para ir al baño, para asearte por fuera, pues es nutrirte y asearte por dentro, ¿no? En lo que realmente es esencial y por supuesto, pues si lo dejas hace falta. Tienes toda la razón, mi querido Memo. Y ahora, cualquier mensaje adicional que quieras dar para concluir con esta maravillosa entrevista, Memo. Pues más que nada, amigos, compañeros de esta comunidad maravillosa y cualquier persona que pueda tener alcance de ver esta plática con nuestro máster Eduardo, lo único que les quiero decir es, de verdad esto, para quienes ya lo conocemos, sabemos lo que es. Quienes no lo conocen, de verdad, no es magia, no es nada religioso, no es nada que pueda ser de que sea mentira o sea algo que no se pueda palpar. Es real, totalmente real. Se los digo, yo que soy una de las personas más escépticas que hay en el mundo, lo vivo, lo viví y de verdad es algo que ha cambiado mi vida y que la va a seguir cambiando. Investiguen, dense la oportunidad de poder averiguar lo que es esto. Abran la mente y acérquense un poquito nada más a escuchar, Eduardo, a escucharnos a nosotros, a ver todo lo que esto significa. Y de verdad, si lo hacen, les prometo, se los firmo, la vida les va a cambiar. De verdad. No es choro, no es fraude, no es mentira. Es una realidad, es algo maravilloso que tenemos al alcance y que debemos todos de aprovechar. Maravilloso, Memo. Muchísimas gracias. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, amigos, pues esta ha sido otra cápsula más de abrir la mente. Si él pudo, todos podemos. Así que nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y bendiciones.